Todos experimentamos momentos de ansiedad en nuestras vidas por situaciones inesperadas que nos hacen sentir inseguridad y preocupación. Aunque esto es una respuesta natural ante los desafíos y las incertidumbres que nos van apareciendo en el día a día, esta ansiedad repentina puede ser abrumadora y afectar a nuestra capacidad de actuar de manera eficaz cada día. Por eso es importante aprender algunas técnicas de manejo de esta ansiedad inesperada para tener una mayor claridad mental y que esto nos permita actuar y funcionar de una forma mejor. ¿Qué pasos podemos seguir para manejar la ansiedad inesperada? 5 pasos. En primer lugar, centrarse en la respiración, porque esto nos permite recuperar el control. En segundo lugar, evaluar el pensamiento que está causando esta ansiedad y preguntarse sobre su base real. En tercer lugar, si el pensamiento no tiene una base real, es infundado, o sí que la tiene, pero no tiene solución, tendremos que practicar técnicas de desapego, que después comentaré. En cuarto lugar, si es real, tiene una fundamentación en la realidad, entonces hay que escribirlo, elaborar un plan de acción y, en quinto lugar, lo que habrá que hacer es poner en marcha este plan de acción. Pero ¿cómo podemos poner en práctica estos 5 pasos de forma concreta? ¿Qué hacemos con la respiración? Nos centramos en una respiración profunda y controlada. Lo que hacemos es inspirar lentamente y expiramos más lentamente. Es decir, procuramos que la expiración sea más prolongada que la inspiración. ¿Esto por qué? Porque esta expiración prolongada tiene un efecto sedante. Y además, el centrarse en la respiración nos ayuda a enfocar la atención en el momento presente y esto nos ayuda a alejarnos del ruido mental. Es decir, que el efecto es doble. ¿Qué hacemos con los pensamientos? Hemos dicho que eran los 3 pasos intermedios. El primero consiste en valorar los pensamientos que están detrás de esta ansiedad y ver si tienen una base real o no la tienen. Y en el caso de que tengan esta base real, si puedes hacer algo por cambiarlos o no puedes. En el caso de que estén infundados, que no tengan una base real o que sí que la tengan, pero que no se pueda hacer nada por cambiarlos, en este caso lo que hacemos es practicar técnicas de desapego. ¿En qué consisten? Pues puede ser la práctica de ver los pensamientos sin juzgarlos, dejar que vengan y vayan como si fueran las nubes en el cielo o si fueran las olas en la orilla de la playa. Es decir, dejar que fluyan estos pensamientos y simplemente no querer cambiarlos y ni siquiera juzgarlos. Simplemente darle las gracias porque están allí y ya está. Otro enfoque es repetir que me doy cuenta de que estoy teniendo el pensamiento, el que sea, que es el que te está generando ansiedad. De esta forma, con estas frases, te distancias de estos pensamientos que en realidad son solo eso, pensamientos. Después también puedes practicar la distracción cognitiva. Esto consiste en hacer alguna otra cosa que te distraiga de estos pensamientos, como por ejemplo leer algún libro, o el hacer algún rompecabezas, o el hacer algún tipo de actividad física que desenfoque la atención. Y después podemos encontrarnos con problemas reales, pero que no tienen solución o que esta solución es muy difícil. En este caso podemos practicar la aceptación. Que este enfoque significa no que estés contento o contenta con esta situación o que renuncies a cambiar las cosas, sino que reconoces la realidad, que es imposible cambiar o que es muy difícil, pero que trabajarás sobre la situación o alrededor de la situación para adaptarte y así no tendrás el estrés de negarla o de luchar de forma inútil contra ella. Es simplemente una adaptación. Esto significa ser proactivo, es decir, hacer algo y no implica una emoción negativa como sería la resignación, que significa ya entrar en una situación de apatía, de rendición y de no querer hacer nada para salir de la situación. Este es el ejemplo de que te diagnostican de una enfermedad grave y que aquí muchas veces lo único que puedes hacer es aceptar la situación para intentar trabajar con ella, adaptarte a los tratamientos o a la situación tal como es y así poder avanzar dentro de tus posibilidades, en lugar de rendirte, de resignarte en el sentido de entrar en una situación de negatividad que hará que empeore la situación. El tercer punto es que estos pensamientos ansiosos tengan la base en un problema real que pienses que pueda tener una solución potencial. En este caso, lo que tenemos que hacer es que por escrito valorar qué pasos tenemos que dar
para encontrar una solución. Cuanto más pequeños sean mejor, más fácil será ponerlos en práctica, y si hace falta consultar con alguna persona que haya pasado por esta misma situación, que ya la haya resuelto, o con algún experto que sepa sobre el tema que nos preocupe, sea el que sea por un problema de salud, un problema laboral o un problema de tipo financiero o familiar, el que sea. Y por último, lo que tenemos que hacer es entrar en acción. El quinto paso dijimos que era poner en marcha este plan de acción y no quedarnos solo en los pensamientos y en la elucubración y en escribir, sino pasar a la acción en base a nuestros valores y lo que consideremos que es importante. ¿Qué beneficios obtenemos con esta estrategia tan sencilla? En primer lugar, disminuir la ansiedad y el estrés porque nos acostumbramos a abordar estas situaciones y pensamientos ansiosos desde el punto de vista práctico, es decir, pasamos a acciones concretas. En segundo lugar, tenemos una mayor claridad mental y esto nos tranquiliza, porque nos acostumbramos a distinguir entre preocupaciones infundadas y aquellas que tienen una base real. Y en tercer lugar, desarrollamos nuestras habilidades de resolución de problemas porque nos acostumbramos a ser más autónomos, independientes y a entrar en acción. Esto nos dará una mayor resiliencia, es decir, una mayor fortaleza mental. ¿Cuál es la razón de estos beneficios? Pues porque rompemos el círculo vicioso de la ansiedad, pasando de lo que son simplemente pensamientos ansiosos y confusos y barullo mental a la acción, a acciones concretas que podemos realizar. Y además lo que hacemos es identificar pensamientos que pueden ser irracionales e infundados y los transformamos en pensamientos racionales que podemos aplicar en la práctica, y esto nos tranquilizará. ¿Qué errores podemos cometer y cuáles son las correcciones? Yo he visto dos errores. En primer lugar, que descartes rápidamente un pensamiento sin valorarlo adecuadamente. La solución es tomarse el tiempo de analizar, a ser posible por escrito, cada pensamiento de una forma justa y completa para poder valorarlo adecuadamente y ver si tiene o no tiene una base real. En segundo lugar, el obsesionarse con esta valoración, con la planificación, pero no entrar nunca en acción. Aquí la solución es poner en práctica este plan poniendo plazos concretos para entrar en acción. Porque si planeamos cosas pero no las ponemos en práctica, al final tampoco acabamos de poner en marcha la estrategia. Y lo que tenemos que hacer es solucionar problemas en el caso de que tengan solución. ¿Qué limitaciones o contraindicaciones puede tener esta estrategia? Pues principalmente en personas que tengan trastornos de ansiedad severos o graves, o personas que tengan ataques de pánico importantes que necesitarán una ayuda especializada, o también en personas que ya tengan delirios, paranoias o que tengan psicosis en general, que necesitarán una ayuda especializada, y en muchos casos habrá que tomar una medicación aparte de hacer la psicoterapia que se considere oportuna. Reconocer estas situaciones de ansiedad en nuestra vida cotidiana y aprender técnicas que nos ayuden a enfrentarlas y a manejarlas es un paso valiente hacia nuestro bienestar personal. Por eso te animo a que adoptes estas estrategias ya no solo en los momentos de crisis, sino en la vida habitual, cotidiana, para así cultivar una resiliencia y una fortaleza mental que nos ayude a manejar estos desafíos cotidianos de forma efectiva. Te dejo aquí otros vídeos relacionados. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.